La carretera no es solo asfalto y líneas blancas. Para quienes pasan la vida detrás del volante, el camino puede ser un ser vivo que respira, que observa y que a veces cobra facturas que no tienen explicación. Seguro has escuchado que en las noches de neblina no debes mirar el espejo retrovisor, o que si ves a alguien pidiendo ride en medio del desierto, lo mejor es pasar directo y acelerar. Hoy no te traigo cuentos de camino, te traigo testimonios de conductores que han enfrentado lo que habita las sombras en las rutas más peligrosas de México. Desde la mano negra que acecha en la México-Toluca, hasta los guardianes eternos que todavía patrullan en las ruinas de la Rumorosa. Prepárate, ajusta tu asiento y mantente alerta. Soy Yaro, de Estación Real Terror. Comenzamos. La mano negra de la México-Toluca. A mí lo de las apariciones de mujeres o niños nunca me pasaron, jamás vi algo así, aunque escuché muchas historias de compañeros, pero pues tuve la suerte de no ser testigo. Lo mío fue más físico. Iba en la México-Toluca. Ya ves que después de la Marquesa, la bajada hacia Lerma se pone traicionera si te confías. Eran como las 2 de la mañana y lloviznaba, y esa agüita hace que el pavimento brille. Venía bajando por el kilómetro 42, cerca de la curva que le dicen la del diablo. De la nada, sentí que el tráiler se empezó a jalar hacia el voladero, como si me hubieran ponchado la llanta delantera. Pero el volante no vibraba, no se puso duro. Prendí la luz de la cabina y me fijé en el parabrisas. Se me heló la sangre. De verdad que casi nadie me cree, pero pegado al vidrio, del lado de fuera, había una mano negra, larga, con uñas como garras, apretando el marco de la puerta. No había cuerpo, solo una mano ahí aferrada. El tráiler se movía como si esa cosa tuviera la fuerza de 1000 hombres para sacarme de la carretera. Le pisé el freno de motor y empecé a mentarle la madre de gritos, porque dicen que eso los espanta. En cuanto pasé a la zona de los restaurantes, la mano se soltó y el camión recuperó su peso. Me bajé en la gasolinera de Lerma y el vidrio estaba marcado por fuera con una mancha de grasa negra, que ni con jabón en polvo se la pude quitar en días. Después de que me pasó lo de Lerma, me quedé con la espina y me puse a platicar con los viejos en el paradero de la salida de Toluca. Esto fue lo que pude averiguar entre plática y plática. Muchos dicen que esa mano pertenece a los restos de un accidente muy viejo, de cuando la carretera era mucho más estrecha y peligrosa. Se cuenta que en una volcadura de un autobús o un camión de carga, un hombre quedó prensado y en su angustia por salir, estiraba la mano pidiendo ayuda mientras el vehículo se incendiaba. La mano nunca fue recuperada. Otros dicen que no es que te quiera tirar, sino que es un ente de bajo astral que se alimenta del miedo. Se le pega a los que vienen cansados o en modo automático, porque son los más fáciles de asustar. Dicen que si te apanicas y das el volantazo, ahí es cuando le das el gusto y te vas al fondo del voladero. Casi todos coinciden que el tramo fuerte es el kilómetro 42 al 45. Es la zona donde el aire baja más frío de los cerros y donde la visibilidad se corta de tajo. Otro camionero, ya de los de antaño, que lleva más de 30 años en la ruta, me dio un consejo que nunca se me va a olvidar, y que si alguien de las personas que llegue a escuchar esto quiere tomar a consideración, se los dejo. Él me dijo: esa cosa no tiene cuerpo porque ya no tiene alma. Se te pega el vidrio para que le quites la vista al camino. Lo peor que puedes hacer es intentar verle la cara, porque no tiene. Lo que tienes que hacer es lo que hiciste, mentarle la madre con toda la fuerza de tus pulmones. El insulto del vivo es lo único que rompe la voluntad del muerto. Y si puedes, trae una estampa de San Cristóbal y un escapulario colgado en el retrovisor, pero que esté bendito, porque esa mano le quema lo sagrado. Y bueno, ese es mi relato. Espero les guste. Un dato curioso sobre este caso, y que incluso pueden investigar, es que muchos choferes locales le llaman el trepador. Dicen que no solo se te pega el vidrio, sino que a veces, si vienes vacío, sientes como la caja se asienta, como si alguien hubiera subido de un salto al estribo o al techo de la cabina. Si escuchas un golpe seco en el techo mientras vienes bajando, es que ya se te subió. La aparecida de Sayula. Esto no es un cuento, me pasó en la autopista 54D. ¿Ya ves que de Guadalajara a Colima te avientas el tramo de la laguna seca de Sayula? Era temporada de calor, pero allí en la zona de los puentes, cerca del kilómetro 68, se suelta una neblina que sale de la tierra blanca y no te deja ver ni la punta del cofre. Traía un sencillo con caja seca. De repente, las luces alcanzaron a bañar a una mujer. Estaba ahí, parada en medio de la nada,
con un vestido blanco que hasta parecía que brillaba con el salitre. Lo primero que pensé es, pobre mujer, la han de haber dejado tirada o se le quedó el carro. Uno es hombre, y aunque te digan que no subas a nadie, la verdad es que en ese momento te gana el pensamiento de ayudar. Le frené más adelante y abrí la puerta. Se subió sin decir mucho. Solo dio las gracias con una voz tan bajita como si estuviera cansada. Me dijo que iba a Ciudad Guzmán. Yo le empecé a sacar la plática para no dormirme. Le pregunté que qué andaba haciendo sola a esa hora en la laguna. Ella nomás se me quedaba viendo de reojo y me decía, es que aquí me quedé. Pasando el kilómetro 75, donde la carretera se divide cerca de la desviación a Atoyac, sentí que un frío me caló, y eso que traía las ventanas arriba. Volté a verla para decirle que si quería le subiera la calefacción, y ahí fue donde se me acabó el valor. La mujer estaba mirando fijamente al frente. Bajé la vista por error y me fijé en sus pies. No traía zapatos, pero lo que vi ya no eran pies de gente, eran como unas patas de animal, como de chiva, con pezuñas y pelo negro bien grueso. El olor en la cabina cambió de golpe. Ya no olía a perfume, olía a animal muerto. No me preguntes cómo, pero no choqué. Me amarré al volante y cerré los ojos un segundo rezando. Cuando los abrí, la puerta derecha se abrió sola de golpe y el asiento estaba vacío. Me paré en la caseta de Sayula, todo pálido. El de la caseta me vio y me dijo, «Usted también la traía, ¿verdad, chofer?». Me bajé a revisar y en el asiento de tela estaban marcadas las pezuñas como si las hubieran quemado con un fierro caliente. Desde ese día jamás he vuelto a subir a nadie. Me dijeron que eso aparecía solo con los hombres y que cuando la suben casi siempre chocan, sobre todo si empiezan a querer propasarse. Yo hasta eso no soy así. Sí la subí porque estaba bonita, pero no tenía intención de hacer nada malo. Auténticamente solo le daría un ride y ya. Eso fue lo que me salvó de no accidentarme. Los seguidores de la Federal 57. Lo de la Federal 57 en el tramo Querétaro a San Luis, específicamente llegando a Matehuala, ya es otro boleto. Ahí no son muertos, ahí son luces. Yo venía en el tramo de pura recta, de esos donde no hay ni un poste de luz, cuando por el espejo retrovisor vi un faro muy potente. Pensé que era otro colega que traía las altas y me venía pidiendo paso. Me orillé tantito al acotamiento para que pasara, pero el faro no me rebasaba. Se mantenía a la misma distancia. De repente, la luz se elevó, así como te lo digo, despegó del asfalto y se puso justo arriba de mi caja. El motor del tráiler empezó a toser, como si estuviera quedándose sin diésel, y en el radio se escuchaba solo estática. Fueron como 3 minutos donde la luz me bañó toda la cabina. Se puso todo blanco, no se veían ni los instrumentos. Yo solo me agarré del volante y aceleraba esperando que no se me apagara por completo el motor. En cuanto pasé la desviación de Doctor Arroyo, la luz dio un arrancón hacia el cielo y desapareció en un segundo. Dicen que por ahí hay bases y que los aparatos de esos cuates se alimentan de la energía de los camiones, pero lo que sea que haya sido, sí me dejó la batería del tráiler muerta al día siguiente. Quizás escuchar esto no les asuste, pero les prometo que cualquiera en mi lugar también se habría impactado. No le deseo algo así a nadie. El centinela de asfalto. Mantente alerta. No subas a extraños ni hombres y mucho menos mujeres. En la intercepción de la Estatal 48 existe el rumor de que si pasas en la tarde-noche vas a ver a 2 niños pidiendo ride. Solo puedo decirte que esos no son niños. Y por último, pero no menos importante, cuídate también de los vivos. Si un auto se te cierra, aviéntales el tráiler. Yo no entiendo por qué la mayoría de los choferes se acobarda. Si su mejor defensa son 20 toneladas de presión frente a un pequeño auto y unos monos con armas. Esos fueron los consejos de mi padrino Miguel cuando me metió a la compañía. Mi padre biológico nos había abandonado y Miguel junto con mi madrina nos ayudaron mucho. Ellos solo tenían un hijo y nosotros éramos 3. Siempre fui muy pegado a él. De repente, en vacaciones me llevaba en los viajes de entrega de cargas. Me encantaba la sensación de libertad de ir en la carretera. Dormir en la cabina era como acampar. Sé que de niños todo nos impresiona, pero después de seguirlo tan de cerca tanto tiempo, creo que él también me veía a mí como otro hijo. Me ayudó a entrar apenas cumplí los 18. Saqué mi licencia federal, la tipo B para transporte de carga nacional, y aunque me cuestionaron qué experiencia podía tener a esa edad, él se la jugó por mí. Yo ya conocía varias de sus rutas, y desde los 16 manejaba, turnándonos al volante cuando yo iba con él.
Entrar fue lo complicado, pero una vez dentro no tuve tema, seguí sus consejos y sus reglas. Conocía los puntos de descanso y nunca me arriesgué de más. Han pasado 2 años y apenas he tenido accidentes. En cierta ocasión, en la carretera para Puebla, trataron de robarme la carga. Se me cerraron 2 camionetas tipo Tornado y justo como él me dijo, no dudé en dejarles ir el tráiler. Lo saqué del camino y me pelé. Pensé que me iban a despedir por los daños, pero incluso me felicitaron. El patrón dijo, no cabe duda, hijo de tigre pintito. Ahí me enteré que él les decía a todos que yo era su hijo. Cuando cumplí 21, mi padrino nos dejó. Con él aprendí mucho, y sin él, francamente no sé qué hubiera pasado con mi familia. Seguramente habría terminado delinquiendo. Fue una pérdida muy difícil de afrontar para mí. No puedo recordar la cantidad de veces que me repitió que jamás debía subir a nadie, pero jamás me dijo qué hacer si el que me pedía la parada era él. Ese día me dirigía de la Ciudad de México a Guanajuato por la carretera federal 45. Llevaba muchas horas manejando e iba buscando uno de los puntos seguros para descansar, cuando de repente, a unos 300 metros, vi un punto en medio de la carretera. Yo no me iba a detener. Sentí que apenas tardé unos segundos en llegar y pude distinguir a un hombre moviendo los brazos. Era él, mi padrino. Los ojos se me aguaron y, para no arrollarlo, volanté, lo que ocasionó que me saliera del camino. La carga era muy pesada y terminé volteándome. Apenas tengo recuerdos lúcidos de ese momento, como si fuera un sueño. Recuerdo que mi padrino me sacó de la cabina y me tendió en el suelo, en lo que llegaba el auxilio. Ese día me saquearon la mercancía. Esos muertos de hambre me iban a dejar morir ahí, pero vi como él me sacó. Me tocó la frente, me susurró que me cuidara y se echó a andar al desierto hasta que lo perdí de vista. Yo me dormí o perdí la conciencia, no lo sé. Cuando desperté, estaba en una ambulancia rumbo al hospital. Me fracturé la pierna derecha y estuve meses sin manejar. Me contaron mis compañeros que unos 200 metros más adelante habían puesto troncos grandes y piedras con la intención de voltearme para sacar la carga. Que quizás mi padrino me detuvo antes para que yo no me matara. Sé que esta experiencia muchos no la considerarán aterradora, pero ahora, siempre que ando en la carretera me pongo nervioso de pensar que vuelvo a encontrar a ese hombre que, más que mi padrino, fue mi padre. Antes de pasar a la siguiente historia, solo quiero recordarte que si tú también tienes un relato, escríbeme en los comentarios y mándala. Aquí, en Estación Relaterror, queremos escucharte. La selva de la vía corta de Chetumal. Ahora, desde el sur, la vía corta de Chetumal, la carretera 184, es famosa por ser una boca de lobo. La selva se come la carretera y los ruidos son distintos. Esto me pasó bajando al sur, en la vía corta de Chetumal, cerca de un pueblo que se llama Xunjujup. Ahí, la carretera es angosta y los árboles se cierran tanto que parece un túnel verde. Eran como las 11 de la noche. De repente, empecé a escuchar un llanto, pero no era un llanto de mujer desesperada como dicen los cuentos. Era un llanto seco, ahogado, como alguien que tiene la boca llena y grita. Lo raro es que el ruido no venía de afuera, parecía que venía de atrás del asiento, de la litera. Yo venía solo, no traía ayudante. Me entró el frío, uno de esos que te entumece las manos. No quise voltear, fijé la vista al frente y le subí al estéreo a todo lo que daba, pero el llanto se escuchaba por encima de la música. Cuando llegué a la zona alumbrada a una gasolinera me bajé de un brinco y revisé la litera. No había nadie, pero la almohada estaba empapada con agua olor pantano, como si alguien hubiera estado llorando ahí recargado todo el camino. Después de esa noche en la gasolinera me quedé con una sensación muy fea, como si me hubiera traído algo pegado. Unos días después, descargando la mercancía de Chetumal, me puse a platicar con un don que lleva toda la vida moviendo fruta por esa zona. Le conté lo del llanto y lo de la almohada mojada con olor a pantano. El viejo se quedó callado un rato. Dio un trago a su café y me dijo: tuviste suerte de no voltearte. Eso que traías no era una mujer ni una persona. Allá, en la zona de Xunjujup y Felipe Carrillo Puerto, la selva tiene memoria. Lo que escuchaste es lo que los antiguos llaman un aire o un dueño del monte. Dicen que en esos tramos de la 184 durante la guerra de las castas, mucha gente se escondió en la selva y ahí se quedaron, atrapados en el fango. El llanto ese que se oye como con alguien con la boca llena, como dices, es porque
Así se mueren los que se ahogan en los pantanos, queriendo gritar, con la boca llena de agua y tierra. Se te subió porque venías solo y con la guardia baja. Esos entes buscan el calor de los vivos porque ellos ya están helados. El don me explicó que cuando pasas por los túneles de árboles, a veces uno invita a lo que hay afuera sin querer. Nomás por venir pensando en cosas tristes o por venir muy cansado. La vibración de uno es muy baja y es como si les abrieras las puertas de la cabina. Me dio 3 consejos que ahora sigo al pie de la letra si me toca bajar al sur. 1. No se les debe de ofender o rezar, solo imponte. Se les regaña, se les dice: yo vengo trabajando, este es mi lugar, bájate de mi unidad. El espíritu respeta la autoridad del que está en su dominio. 2. Muchos traileros de la zona cargan con una botellita de aguardiente o de mezcal. Si sientes que la cabina se pone pesada, tiras un chorrito por la ventana como una ofrenda para que te dejen pasar en paz. Es como pagar el peaje del monte. 3. Nunca mirar los espejos. Me dijo que lo mejor que hice fue no voltear hacia la litera. Si los miras se te pegan a la vista y luego los andas viendo en todos lados, hasta en tu casa. Desde entonces, cuando paso por Chunjunjup, mejor prendo mi cigarro, pongo algo de música alegre y siempre les pido permiso a los señores del monte para cruzar ese camino. El que no tiene rostro. Esto que te cuento no me lo platicaron. Me pasó a mí bajando por la de los Chorros. Ahí pegado a Saltillo, tú sabes que esa zona es de respeto. Si no te ganan las curvas, te gana la neblina. Y si no, te ganan los frenos. Ahí hay que estar muy atentos. Eran pasadas las 3 de la mañana. Yo traía un sueño de esos que ya te hacen ver luces, pero yo no quería usar nada. Me faltaba poco para el descanso, así que venía dándole con cuidado, con el freno de motor. De repente, entre la bruma alcancé a ver un brillo. Pensé, ya estuvo, algún colega se quedó tirado o hubo un choque. Era una chamarra de esas reflejantes color naranja, que se movía a la orilla del acotamiento. Conforme me acerqué vi que era un hombre. Estaba de pie muy derecho, haciendo la seña de la parada con la mano bien firme. No traía herramientas, no se veía un camión cerca, nada. Por puro instinto y compañerismo le bajé a la velocidad, pensando en preguntarle si ocupaba algún aventón al paradero más cercano. Cuando el foco del tráiler le dio de lleno, el tipo no se tapó los ojos ni hizo por moverse. Pasé a su lado, casi rozándolo, y alcancé a asomarme por la ventana derecha. El hombre no tenía cara. No es que estuviera deforme o quemado, es que era lisa, como una pared, pura piel estirada donde van los ojos y la boca. Se me subieron los huevos a la garganta. No frené, le pisé el fierro sin importarme que la carga se me coleara un poco. Iba con el corazón al 1000, rezando lo poco que me sabía, pero lo bueno vino después. Unos 4 kilómetros adelante, en una recta donde no había nada, allí estaba otra vez, la misma chamarra brillante, la misma mano levantada y esa maldita cara lisa frente a mí. Llegué a la gasolinera de la entrada en Monterrey temblando. El despachador me vio la cara y solo me dijo: le salió el del reflejante, ¿verdad, jefe? No es el primero. Desde esa noche, por muy cansado que venga, en los Chorros no le bajo el ritmo por nada del mundo. Ahora pasamos a otra zona del país. Sí, hablamos de La Rumorosa. La cantidad de historias es tan grande como sus piedras. Esa carretera tiene algo que no se encuentra en ningún otro lado. Es un cementerio de metal y un imán para las cosas que no tienen explicación. Y estas son algunas de esas historias. El cobrador de La Rumorosa, bajada hacia Mexicali. Bajando por La Rumorosa, ya ven que hay un tramo que parece que las piedras se te van a echar encima, más o menos por el kilómetro 50, donde están las curvas más cerradas antes de llegar al descanso. Eran como las 2 de la mañana. Vi un camión parado a la orilla. Traía su uniforme de una línea muy conocida, de esas que corren de Tijuana a Sonora. Me hizo las señas con una linterna. Me paré porque allí en la bajada, si alguien se queda, es debido a muerte. El cuate se acercó a la ventana. Se veía bien amolado, pálido y con la ropa llena de grasa. Me dijo: compa, ¿me hace un favor? Se me descompuso y mi familia me espera allá en Mexicali. ¿Le puede entregar este dinero a mi señora? Es la raya de la quincena. Me dio un sobre amarrado con una liga. Yo le dije que se subiera, pero me contestó que no podía dejar el camión solo.
Le di marcha al tráiler y llegué a la dirección de Mexicali al día siguiente. Salió una señora y cuando le conté se puso a llorar. Me enseñó una foto en la sala. Era el mismo tipo. Me dijo: joven, ese era mi esposo. Se desbarrancó la curva del kilómetro 50 hace años. Usted es el cuarto chofer que viene a traerme un sobre. Abrió el sobre que me había dado y lo que traía adentro eran puros papeles viejos y hojas secas. A mí sí se me hace muy increíble esto porque yo lo vi, hablamos, y siempre creí que cuando algo de este tipo me pasara iba a ser impactante o traumático, pero no. Yo les juro que no abrí el sobre antes, por eso no me di cuenta de lo que traía. Me quedaba de paso y por eso le hice el paro. Al final, nadie está exento de una desgracia así. Sí se me hizo demasiado confianzudo el cuate, y más tratándose de dinero. Pero ahora me pongo a pensar, ¿qué tal si algo me hubiera pasado si abría el sobre antes? Pensando en chingarme el dinero. No sé, quizás no es algo escalofriante, pero sí es para reflexionar sobre quién nos pide ayuda en el camino. El soldado de infantería, tramo del parque eólico. A mí lo que me pasó fue arriba, en la parte plana donde están los ventiladores gigantes del parque eólico. Ahí, el viento sopla tan fuerte que el tráiler se te ladea, y si vas vacío, vas rezando. Iba yo cruzando esa zona como a la 1 de la mañana, con la luna bien clara iluminando las piedras. De repente, por el espejo izquierdo, vi que alguien venía corriendo al lado de la caja. Al principio no lo creí, ¿quién va a correr a 60 kilómetros por hora en una subida? Pero ahí estaba, era un soldado, con su uniforme verde olivo, de los antiguos, y su fusil al hombro. Corría con una facilidad, como si fuera en lo plano. Lo más cabrón fue cuando se me emparejó a la cabina. Volteó a verme y me hizo el saludo militar, así con la mano en la sien bien firme. Tenía la cara llena de polvo, como si viniera de una marcha de días. En cuanto parpadeé para ver si no era el cansancio, el tipo se me metió por debajo de las llantas del tráiler. Pisé el freno en seco, pensando que lo había atropellado. Me bajé con la lámpara a revisar eje por eje, pero no había nada, ni una huella en la tierra, ni un rastro de sangre. Luego me enteré que por ahí, hace décadas, un camión militar se fue al voladero con toda la tropa. Dicen que todavía andan cuidando el paso. Tiempo después, platicando con un colega de la zona de comidas en Tecate, me contó que a él también le salió, pero de otra forma. Dice que a él sí le hizo la parada. Como vio que era guacho, se paró sin desconfianza. Ya es que uno siempre respeta el uniforme. El colega me contó que cuando el soldado se acercó y puso la mano en la manija, alcanzó a verle bien la cara de cerca, con la luz de la cabina. El tipo tenía la cara toda carcomida, como si llevara años enterrado, y el uniforme estaba hecho jirones, oliendo a tierra vieja. Mi compa se espantó tanto que no le abrió, le dio el arrancón al tráiler con la puerta todavía trabada. Dice que por el espejo veía cómo el soldado se echó a correr otra vez al par de la cabina, queriéndolo alcanzar. Le tuvo que dar con todo, forzando el motor hasta el límite para poder perderlo entre las curvas. Desde entonces, ninguno de los dos nos paramos en ese tramo, ni aunque veamos el uniforme más oficial del mundo. El camión de madera, kilómetro 54. Mira, esto me lo contó un compañero que ya está jubilado, pero todavía se pone pálido cuando se acuerda. Iba subiendo por el kilómetro 54. Ya ves que ahí, las que te hacen sudar frío son las curvas. Eran como las 11 de la noche. De la nada, se le pegó por atrás un camión de esos antiguos, de madera, cargado hasta el tope de troncos. Mi compa le dio el paso, pero el camión no lo rebasaba. Se le pegaba a la defensa dándole los luzazos. Sus faros eran amarillos, muy viejos, apenas alumbraban. Mi compa se empezó a desesperar y le gritó por el radio: «Pásale, colega, no estés jugando». En una de las curvas más cerradas, el camión de madera le dio el arrancón para rebasarlo, pero del lado del voladero. Mi compa cerró los ojos pensando que el otro se iba a ir al fondo, pero cuando volvió a mirar, el camión de madera no lo estaba rebasando por el asfalto, iba flotando hacia el vacío, con las llantas girando en el aire. El chofer del camión de madera volteó a verlo. Dice que no tenía ojos, solo dos cuencas obscuras, y le hizo una seña como de adiós. Luego, el camión desapareció en la neblina. Al llegar al descanso de arriba le dijeron que ese camión se desbarrancó en los 70 y que siempre aparece para retar a los que van subiendo. Otra versión que dan los traileros más viejos de Mexicali
Dicen que esa historia en realidad viene desde los años 50, cuando la carretera era de un solo carril y de terracería en muchos tramos. Se dice que era un chofer apodado El Colorado, que traía un camión de redilas viejos cargados con troncos de pino desde la sierra. Venía sin frenos, y para no llevarse de corbata un carro particular que venía con una familia, prefirió dar el volantazo hacia el vacío en el kilómetro 54. El camión se deshizo y los troncos lo aplastaron ahí mismo. El Colorado no descansa porque su última entrega nunca llegó. Se le pega a los traileros para calarlos. Si ve que eres un chofer que sabe manejar y que respeta la bajada, solo te acompaña y se desvanece. Pero si ve que eres distraído o que eres un novato que viene arriesgando el fierro, se te pega para asustarte, como queriendo decirte que en la curva no se juega. Lo que me dijeron es que si lo ves no intentes ganarle la carrera, solo bájale, dale su espacio y deja que se pierda en el voladero. La mujer del sombrero. Esto me pasó apenas hace unos años, ahí por la zona que le dicen La Ventana, donde el viento pega tan fuerte que te quiere voltear. Yo venía bajando vacío, así que traía el tráiler bien agarrado para que no me bailara. Vi a una mujer en la parada de las rocas más altas, justo al borde del precipicio. Traía un vestido largo y un sombrero de ala ancha, que no se volaba a pesar del aire que estaba a más de 80 kilómetros por hora. Me llamó la atención porque ¿quién se sube a esas horas? Cuando pasé frente a ella sentí que el tráiler se me hizo pesadísimo, como si de repente trajera 30 toneladas encima. Volteé a verla por el retrovisor y la mujer ya no estaba en la roca, estaba sentada en mi estribo, agarrada a la manija de la puerta de afuera, viéndome a través del vidrio. Su cara era blanca como la cal y el sombrero le tapaba la mitad del rostro, pero lo que sí se veía era una sonrisa que me dejó helado. No gritó, no lloró, nada más se me quedó viendo. Le pisé el freno de motor y empecé a rezar el Magnificat. Justo cuando pasé el último puente de la bajada, sentí como el tráiler se aligeró de golpe y el viento dejó de silbar. Dicen que es la viuda del ingeniero que ayudó a trazar la ruta y que se quedó ahí cuidando que nadie caiga, o buscando a quién llevarse. Para este relato, y de nuevo para quien guste investigar, encontré lo siguiente. Sobre la mujer de la ventana, la historia es un poco más triste o un poco más oscura. No es un fantasma común, es lo que muchos consideran la protectora de la ruta, aunque su forma de aparecer sea terrorífica. Se cuenta que en los años 30, cuando se estaba construyendo el tramo más difícil de la carretera, uno de los ingenieros principales trajo a vivir con él al campamento a su esposa. Un día, hubo un derrumbe masivo cerca de la zona eólica actual. El ingeniero quedó sepultado bajo toneladas de roca. La mujer, desesperada, se quedó semanas ahí esperando al borde del risco, con su vestido largo y su sombrero para taparse del sol, esperando que sacaran el cuerpo de su marido. Nunca lo encontraron. Dicen que ella murió de tristeza y de frío ahí mismo, mirando hacia el fondo. ¿Por qué se sube al estribo? Los que saben dicen que ella no quiere asustarte. Se sube al estribo de los camiones que vienen vacíos porque, al ser más ligeros, el viento de la rumorosa puede aventarte fácilmente al barranco. Cuando sientes que el tráiler se pone pesadísimo de repente, no es que traigas un muerto cargando por maldad. Es ella haciendo peso, para que las llantas se agarren bien al asfalto y el viento no te vaya a voltear. ¿Qué debes hacer? Si sientes ese peso y lo ves por el espejo, no trates de sacudirte. Al contrario, dale las gracias en voz alta. Di gracias, señora, por cuidarme el paso. En cuanto pases esa zona de peligro, vas a sentir como el camión se libera solo. Ella solo está cumpliendo la promesa que le hizo su esposo, que nadie más se perdería en esas rocas. Y bueno, estas historias que escuchaste no son solo para entretener, son un recordatorio de que allá afuera, donde las luces de la ciudad no llegan y el pavimento se pierde en la oscuridad, existen leyes que no están escritas en ningún reglamento. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por el apoyo. Cuéntame en los comentarios si ya conocías este caso o alguna de estas historias, y no olvides regalarme tu poderoso like, suscribir o compartir. Eso me ayudaría bastante. Soy Yaro, de Estación Rela Terror, y te agradezco me hayas escuchado en este día, tarde o noche. Sin más por esta ocasión me despido. Nos vemos. Adiós.